Ya empezamos. So for everyone who doesn't speak Spanish and didn't hear what I was saying right now, this session will probably be mostly in Spanish. We might switch between languages in the discussion, but I mean, I hope you will follow or decide for yourself how much you can follow. Graciela will also share her screen with us. So just in case that makes it easier, I think it does. At least we are happy that everyone is here. A ver, and I will start with a short introduction, and then Graciela will do like 10 or 15 minutes of an introduction into the text, and then we can enter into discussion. ¿Vale? Pues me es un gran placer, Graciela Montaldo, que hayas podido venir y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. La profesora Montaldo es una profesora at the Department of Latin American and Iberian Cultures, the Hyman Center for the Humanities, and the Center for the Study of Social Difference at Columbia University. Está especializada en la cultura latinoamericana moderna, con un foco en las prácticas culturales contemporáneas, la literatura y la industria de la cultura. Y Graciela ha publicado demasiados libros para mencionarlos todos en este contexto, pero quiero recomendarles al menos The Argentina Reader, History, Culture and Politics, que se ha publicado en Duke University Press, y una publicación reciente, Museo del Consumo, Archivo de la Cultura de Masas en Argentina, which will also be published in English next year, I think. Gracias a las investigaciones más recientes exploran la cultura de lo clandestino y del underground political tool en Latinoamérica, y también da clases realmente impresionantes que casi me hubiera gustado participar en la cultura latinoamericana y en discursos feministas. Y eso, por supuesto, nos lleva a la discusión de hoy. Y de todas maneras, vuelvo a agradecerte, Graciela. Thank you so much for joining us today. Y ustedes pueden ver cómo van a participar. If you cannot follow us in Spanish, I'm very, very sorry. But as we also comparted the text in Spanish, I think the discussion will also be mainly in Spanish. But now I'm seeing that like more people join and who do speak Spanish. So I guess we will still have like an amazing discussion, and everyone else has to decide for themselves how far they can follow. But like I said earlier, Graciela will share her screen. So yes, you decide for yourself. I'm happy to see you all, and entraremos en discusión. Por favor, Graciela, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer a Catarina por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, de trabajar sobre este texto de Rita. Gracias también a Catarina por armar este grupo que es muy productivo, y me parece que se va a ir desarrollando un pensamiento bueno, crítico respecto de la decolonialidad, de los campos disciplinarios también, que es un poco lo que necesitamos trabajar. Disculpen que la discusión puede ser en inglés o en español, pero como el texto estaba en español y no está traducido, pensé que, bueno, que podíamos hacer toda la sesión en español, y así la preparé. Claro, no te preocupes para nada, porque I did share some English translations of like individual chapters with people just in case. So maybe we can come back to that in the discussion, pero no te preocupes para nada. Está anunciado que el grupo es bilingüe y pues con eso seguiremos. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla de los términos más generales que yo preparé, que dividí
dentro de cada capítulo del libro, en ciertas premisas que me parecen ideas muy importantes que después se discuten en casos específicos, ¿no? Entonces eso es lo que voy a compartir con ustedes. Primeramente, ya lo hago, mm, y es este texto. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿Está visible? Ok. perfecto. Bueno, ¿por qué elegí este texto y por qué me parece que es relevante discutir estos temas? El año pasado salió el último libro de John Beverly, el último hasta ahora, The Failure of Latin America, Postcolonialism in Bad Times, por Pittsburgh University Press. Y simplifico mucho la tesis de Beverly, pero para él no se trata solo del fracaso del título, del fracaso económico, de la posibilidad que tuvo América Latina en el pasado de convertirse, bueno, en un lugar de generación de políticas, de generación de ideas, de cambios radicales. No se trata solo de ese fracaso, sino también de la falta de un pensamiento renovador, dice él, desde la izquierda. Una falta que hoy América Latina no puede cambiar, no puede suplir. Por eso considera el continente poco menos que acabado. Y ya no se puede esperar nada de aquí. Es como una suerte de desierto económico, político, filosófico. Quizás el libro de este libro hable más del propio Beverly, su relación con América Latina. Pero quería empezar por aquí, porque esta idea del fracaso de América Latina me parece muy fuerte, es irradiadora, es interpelante y no estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Entonces, leía esos argumentos hace varios meses y los confrontaba con la realidad de un continente que sin duda es compleja y desilusionante en muchos aspectos, pero que yo veo como una de las zonas más productivas en nuevas propuestas, un espacio donde se están gestando nuevas formas de hacer comunidad, de pensar lo común, de pensar formas de emancipación y de nuevas relaciones entre diferentes subjetividades. Entonces pensaba cómo no ver en el pensamiento feminista, en los nuevos feminismos, que están muy asentados y muy arraigados y muy fuertes en América Latina, cómo no ver ahí un espacio de absoluta renovación del pensamiento político y de las formas de hacer política. Cómo no ver en el activismo feminista y LGBTQI+, una de las grandes renovaciones de las formas de hacer y pensar la política. Aunque el libro de Beverly recoge ensayos de varios momentos de su carrera, su publicación en 2019 no deja de llamar la atención por cómo él piensa el latinoamericanismo y el pensamiento latinoamericano post y decolonial de manera tradicional, sin percibir lo nuevo que está desarrollándose en América Latina en diálogo y Perdón, Graciela, un solidaridad. momento. Quiero interrumpir porque Acela, perdón, pero yo creo que Acela, maybe you can turn your microphone off. Sí, cómo no, perdón. Gracias. Perdón, Ok. gracias. No, No, no. no. Decía, bueno, que cómo no, no deja de llamar la atención ese libro o esa idea del fracaso de América Latina, por lo menos instalada en parte de la academia norteamericana. No deja de llamar la atención de cómo piensa el latinoamericanismo y el pensamiento latinoamericano post y decolonial de manera tradicional, sin percibir lo nuevo que se está desarrollando en América Latina, en diálogo y solidaridad con movimientos feministas, transgénero, LGBT y en diálogo con un mundo que es transversal, no solo con Europa, Estados Unidos, sino por el contrario a través de otras geografías y otras comunidades étnicas, ¿no? Bueno, aquí podemos discutir la idea de Global South,
no sé si ustedes la recogieron en el grupo, pero bueno, en fin, es otro de los tópicos, ¿no? Entonces, esto es lo que pensaba, esto es lo que me parece que en ese sentido veo el feminismo decolonial como una forma de intervención política, emancipatoria, no tradicional, que no es registrada en parte del horizonte académico, pero que tampoco en el político tradicional, ¿no? Pero que es un movimiento que está generando nuevas formas de comunidad, como, bueno, Rita señala en varias partes de su texto, como el proyecto emancipador, ¿no? Nuevas formas de solidaridad, nuevos modos de pensar todo, la economía, las relaciones, lo común, la política, porque si leemos, y ahora voy a mencionar otras autoras, verdaderamente el universo de los nuevos feminismos no está centrado únicamente en la cuestión de género, sino en la cuestión de género vinculada a la economía, la relación de género vinculada al cuidado, la relación de género vinculada a las etnias, em, y a la política y a lo social fundamentalmente, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo propuse eh, pensar lo de colonial desde el feminismo. Y elegí este texto y esta autora porque me interesa su pensamiento mucho, pero también porque hace décadas que ella viene trabajando en esta línea y tiene una dimensión histórica de ese feminismo decolonial, ¿no? Esto no quiere decir que las nuevas pensadoras, muchas de ellas muy jóvenes, que han irrumpido desde la teoría política, la sociología, la filosofía, los estudios culturales, que han irrumpido en el campo del feminismo contemporáneo, no tengan valor, absolutamente no, tienen muchísimo valor, pero creo que para empezar la discusión, este texto ponía un poco en dimensión histórica, ¿no? Pero también lo elegí porque al tomar el modelo patriarcal como forma histórica de dominación, como ejercicio del poder y la violencia que atraviesa regímenes, como habrán visto, para ella el Estado moderno hereda y continúa el modelo de dominación colonial. No, no es que se acabó con la colonia este proceso. Entonces, al tomar ese eje, cambia, me parece, completamente la discusión. Crea una nueva matriz para pensar nuestra relación con la política. Y también lo elegí porque es un texto polémico, muy polémico desde su título mismo, ¿no? En ese sentido se le han hecho muchas críticas a Rita, su fuerte oposición al Estado, por ser la forma moderna del ejercicio del patriarcado y ser una continuidad del colonialismo, ¿no? Habrán visto que en lo que en gran parte de las mm, mm, políticas latinoamericanas el Estado tiene un rol fundamental que ella cuestiona fuertemente, ¿no? Y esa es una de las críticas. Otra crítica es que ella centre toda la historia de la humanidad desde el origen en los problemas de género y que es como si hubiese un solo problema que no se ha resuelto y eso explicaría todo. La necesidad de explicarlo todo, ¿no? Es decir, a través de su pensamiento se quiere explicar desde la vida cotidiana y desde las relaciones personales hasta la macroeconomía y las guerras, ¿no? Tendremos en cuenta, me parece, todas esas críticas. No quiero decir, no vamos a, me parece que no hay que, con los autores y las autoras que nos interesan, no hay que dejar de ser críticos, pero creo que son más las positividades y los estímulos que nos deja este libro y su pensamiento para pensar nuevas formas de intervenir desde la academia y desde las militancias y los activismos. Rita es una pensadora feminista latinoamericana que desde la antropología
fue articulando diferentes saberes, como ustedes habrán visto, políticos, económicos, legales, filosóficos, para entender los problemas de dominación y violencia en el mundo contemporáneo, pero también su historia. Redefinió la forma de entender los femicidios, que es un tema central hoy en América Latina, central absolutamente, porque saben que el número y de crímenes contra mujeres y por ser mujeres es enorme y es diario. En cada país se mata, está contado por horas, cada cuántas horas se mata a una mujer, ¿no? Ya es algo que supera, no sé, la estadística, además de todo lo que no se denuncia, no aparece como femicidio. Pero ella, entre otras, por supuesto, no es la única, pero quiero decir, le dio una entidad muy importante y si leyeron el texto lo habrán visto como una cuestión legal por un lado, de derechos humanos por otro. Entonces redefinió esa forma de entender los femicidios y los crímenes de odio. Esto también es muy polémico en ella porque, bueno, no quiere llamar a los femicidios crímenes de odio en todos los casos. Nos ofrece nuevas plataformas teóricas para discutir las desigualdades y no solo está asentada en un campo de estudio, ¿no? Parte de un trabajo antropológico. Ella es originariamente antropóloga, pero interpela los estudios culturales, el derecho, los intelectuales y la historia intelectual, las ciencias políticas, la teoría política, los derechos humanos y natural y principalmente a la teoría feminista y de género. Otras pensadoras más jóvenes como Verónica Gago, María Pía López, Alejandra Castillo, Luciana Cadaya, Rocío Zambrana, siguen trabajando en esa línea con sus diferencias, vienen todas de diferentes campos disciplinarios y desarrollan un pensamiento político y filosófico latinoamericano. Me parece que esto es lo que no se está viendo claramente en la academia, por lo menos en la academia americana, ¿no? De qué modo hay una forma de pensar la política desde el género y que tiene que trascender esa idea de que de la izquierda, de que primero se hace la revolución y después se arreglan los problemas de las minorías, ¿no? Cómo hacer un cambio a partir de las minorías, de escuchar a esas minorías. No vamos a discutir este libro, pero también recomiendo leer Contrapedagogías de la Crueldad de Rita, donde estudia la forma en que el capitalismo contemporáneo convierte lo vivo en cosa. Es el mandato, la pedagogía de la crueldad masculina, ¿no? Lo que necesita una contrapedagogía, ¿no? Cómo se han educado los hombres, cómo están, no educados en un sentido escolar, sino cómo están formados en esa pedagogía de la crueldad y cómo necesitamos una contrapedagogía, ¿no? Necesitamos salir de esos vínculos, crear nuevos vínculos y comunidades. Bueno, como habrán visto, ella suele publicar sus libros en editoriales que tienen copyleft, como esta, como la que publicó, no es la única que publicó sus libros, y hace uso del lenguaje inclusivo en algo que ahora ya está completamente, me parece que aceptado en las academias latinoamericanas, pero desde muy temprano en sus textos académicos incluyó el lenguaje inclusivo, ¿no? Que, bueno, en español eso es todo, se ha dado todo un debate en los últimos tiempos que me parece que ha sido muy rico, donde han salido muchas cosas violentas también, pero que implica desde la lengua empezar a hacer cambios fuertes.
Bueno, como habrán visto, no es un libro orgánico, no es un libro que ella escribió de la primera página a la última, sino que recoge una cantidad de ensayos y en ese sentido creo que es interesante, aunque a veces hay repeticiones entre ideas de un ensayo y otro, es como ver un pensamiento en proceso, ¿no? Y me parece que eso también vale mucho para discutir, digamos, este tipo de libros en donde, como ella dice en algún lado, bueno, yo antes pensaba esto, ahora pienso esto, ¿no? Es algo que es orgánico y que tiene una permanente forma de constitución en relación con los otros discursos y con otras formas de pensamiento, ¿no? Bueno, si empezamos por el título, yo dije que era un poco provocador porque tiene un sentido metafórico, ¿no? De que la sociedad está en guerra contra las mujeres, pero también tiene un sentido muy literal dentro de su teoría del género, porque en ella habrán visto que la guerra, la idea de guerra es fundamental, ¿no? No la guerra tradicional, sino la guerra de baja intensidad, la de los maras, los grupos armados, los parapoliciales, todo este sector o sectores, agentes violentos que generan una sociedad en América Latina permanentemente en guerra, ¿no? No guerras declaradas en el sentido tradicional, sino de ejercicio permanente de la violencia contra sujetos muy específicos. Em, la guerra parece en el pensamiento de Rita ser una nueva forma del pacto social, ¿no? Bueno, en la introducción que tengo, como van a ver, primera, segunda, tercera premisa, pero quería decir simplemente llamar la atención sobre cuando ella comienza hablando de nuestros antagonistas, ¿no? Creando un discurso amigo-enemigo. No somos, no vamos a hacer un libro académico donde voy a exponer unas ideas y vamos a debatir. No, claramente hay amigos y hay enemigos, es decir, hay un discurso muy fuerte de oposición bueno, a ciertas ideas recibidas, convencionales, etcétera. Un discurso muy posicionado y políticamente muy situado, combativo, activista, eh, interpela al mismo tiempo, me parece, a la comunidad intelectual académica, porque es un discurso académico, pero también a la militancia, al activismo político, etcétera. Toman una dimensión latinoamericana, latinoamericanista, me parece, en esa inclusión de problemas de diferentes países, México, Brasil, Argentina, Guatemala, en estos casos que leímos, las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Como un sujeto que tiene problemas diferentes, que eh, incorpora a la discusión ideas diferentes. Y bueno, por último, habla de la nueva derecha en el continente, ¿no? Pero de esa introducción que me parece importante, yo destacaría estas tres premisas. La primera es la idea de patriarcado y colonialidad, el patriarcado como estructura de poder, el cuerpo de las mujeres como primera colonia, ¿no? Esto lo señala fuertemente, y ese mandato de masculinidad para los hombres, esa pedagogía de la crueldad. Una estructura de género, poder, violencia que están muy unidas y ese pacto de colonialidad permanente, ¿no? En este sentido es que ella está contra el Estado moderno, el Estado, fines del siglo XIX, el Estado moderno y modernizador, porque lo considera continuador de la colonialidad. Entonces, la primera premisa sería esta, ¿no? Patriarcado y colonialidad como una alianza indestructible casi.
La segunda premisa es la política, que esto lo vamos a ver en todo el libro, cómo la masculinidad está asociada literalmente a la esfera pública y eso reduce lo femenino a la vida privada y le quita toda agencia política, esta organización de la política como identificada con secuestrada, dice ella, ¿no? La política está secuestrada por la esfera pública y fuera de eso nada es política, ¿no? Entonces, esta sería la segunda. Y la tercera, todo lo que tiene que ver con la comunalidad y los vínculos, ¿no? Como esa violencia patriarcal, la dueñidad, lo paraestatal, tiene, y la esfera pública tiene como contrapartida la idea de hacer comunidad y tejer vínculos, ¿no? Estos serían, bueno, los temas que ella me parece plantea fuertemente en la introducción. Bueno, voy a ir más rápido porque me parece que estoy tomando mucho tiempo, disculpen. En el primer capítulo, bueno, No pasa como nada, Graciela, tranquila. está, el primer capítulo es, como ustedes vieron, sobre Ciudad Juárez. Este es el más viejo de los artículos, es desde el año 2006 y está muy ligado al trabajo que ella hizo, trabajo de campo en Ciudad Juárez con las víctimas, los familiares de las víctimas, ¿no? Aquí, bueno, entonces la primera premisa sería los femicidios o feminicidios y la colonización de los cuerpos. Aquí ella utiliza el argumento de la colonialidad y la soberanía sobre los cuerpos de las mujeres y de los o las torturadas o torturados para pensar los femicidios no como casos de violencia interpersonal, sino de violencia social y política, ¿no? Y ahí es que lo liga a la colonialidad. Los femicidios, además, como parte del lenguaje de la comunidad, cómo una comunidad se comunica, es decir, cuando se mata a una mujer, cuando se tortura a una mujer, se está mandando un mensaje, básicamente. Un mensaje a toda la comunidad. No es simplemente que no es una pelea de parejas, ¿no? Es una relación social en la que se comunica una forma de poder. Por otra parte, los femicidios como parte, perdón, eso ya lo leí. Oh, em, eh, bueno, hay una relación del cuerpo como ejercicio de la soberanía sobre el cuerpo de las mujeres y en ese sentido vuelve a la idea de colonización, ¿no? Bueno, la violencia expresiva más que instrumental, esa idea de que es un lenguaje comunicativo entre la sociedad y el doble eje de interlocución de la violación, ¿no? Con la víctima y con la sociedad. Lo podemos ir viendo específicamente. La segunda premisa tiene que ver con los crímenes de poder y segundo estado, la idea de segundo estado. No sé, me parece fantástica la cita del escritor siciliano Leonardo Sciascia, que ella, a partir de la cual empieza a elaborar esta idea de los crímenes de poder. Nunca se sabrá ninguna verdad respecto a hechos delictivos que tengan relación, incluso mínimamente, con la gestión de poder. Lo dice un escritor muy comprometido y un escritor siciliano hablando de la mafia, ¿no? Entonces, esta idea de qué podemos saber de los crímenes contra grupos diferentes, ya sean mujeres, trabajadores o trabajadoras o eh, transexuales, si algo de esto tiene relación con el poder, como ella sostiene, es poco lo que podemos saber, ¿no?
y ahí empieza con esta idea de los crímenes corporativos, para lo cual piensa en ese segundo estado, un estado paralelo, ¿no? Esta idea de que estados represivos que tienen paramilitares, pero también tienen todo, es como todo un mundo paralelo, un mundo económico, va a decirlo más adelante, todo el comercio ilegal, todo forma parte de este segundo estado que está en tensión permanentemente con el primer estado, y esto genera una serie de guerras donde aparecen este tipo de víctimas, ¿no? Víctimas muy vulnerables como mujeres, trabajadores y trabajadoras, transexuales, etc. Eh, la tercera premisa de este primer capítulo tiene que ver con la lengua de la comunidad y los mensajes, que bueno, ya lo había mencionado un poco antes, ¿no? Y con focalizarse en la masculinidad y la idea de impunidad, porque se puede, eh, porque estos crímenes pueden quedar impunes. El segundo capítulo, las nuevas formas de guerra y el cuerpo de las mujeres, es de 2014. Es uno de los más nuevos, y la primera premisa para mí sería esta idea del paraestado, que, como decía, está anteriormente ya explicitada, sobre todo en Ciudad Juárez, pero que aquí la toma más fuertemente. Aquí establece de qué modo la política perdió su dimensión ideológica y es del orden de la cohesión y las alianzas, y me parece que esto es importante para entender, bueno, por qué ese pensamiento de izquierda latinoamericano hoy no tiene lugar como lo tuvo en el pasado, y cómo esa es la idea de ejercer la comunidad y la emancipación está en otros lugares. Y también desarrolla acá la captura del campo criminal por el Estado, ¿no? La institucionalización de la criminalidad. Eh, la segunda premisa que me interesaba eran los nuevos sujetos que crea esto, ¿no? La guerra como materialidad última, irreductible, horizonte de toda política. Tiene la guerra contemporánea en América Latina, las facciones, las maras, las mafias, que son verdaderamente nuevos actores, que no son delincuentes, no son marginales, son actores centrales para ella en este nuevo escenario, ¿no? Y aquí comienza ya, empieza a hablar del problema legal de los nuevos crímenes, ¿no? De qué modo, y acá lo puse en mayúsculas, como función de los intelectuales es crear el léxico, como dice en la entrevista final, crear un léxico para poder sacar a estos crímenes que no son simplemente, bueno, mataron mujeres o niños pobres o transexuales, sino que eso forma parte del entramado del Estado y del entramado del poder. Pero para cambiar esa relación con la violencia, primero tenemos que poder nombrar esos crímenes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en muchas legislaciones latinoamericanas, la palabra femicidio o feminicidio es eso lo que ha introducido, una variable. No es que mataron a una mujer a golpes, su pareja o su expareja, o violaron a una muchacha que andaba a las 3 de la mañana con una falda muy corta. No es eso, son casos que tienen que tener un marco legal nuevo, porque forman parte de un sistema de violencia integrada al Estado, ¿no? La tercera premisa es la paraeconomía. Bueno, como mencionaba antes, si hay un paraestado, si hay un estado paramilitar y violencia que no está integrada, sino diseminada, lo mismo pasa con la economía.
Y en este sentido, bueno, Verónica Gago es una socióloga que ha trabajado mucho sobre la economía y el género, ¿no? En América Latina y bueno, trabajos muy, muy inteligentes que en otro momento podemos discutir, no sé. La cuarta premisa es la guerra. Bueno, acá ya empieza un poco a repetirse, a repetirse los problemas, ¿no? Los crímenes sexuales no son de odio, dice ella. Y ahí es donde empieza a introducir la idea de femigenocidios, ¿no? Como algo ya, como otra instancia de esta violencia. El tercer capítulo, que es del año 2016, no, este es el más reciente. Bueno, de algún modo las premisas vuelven sobre muchos de esos temas, ¿no? El feminismo y la colonialidad, la idea de que la colonización es lo mismo que la criollización. Ella en un momento habla de los criollos como racistas, machistas, especistas y clasistas, ¿no? O sea, es el resumen de todas las violencias y discriminaciones. Bueno, la conquista nunca se completó en América Latina, dice ella, es un proceso todavía en marcha. Y aquí, bueno, esta idea de que el patriarcado preexiste los procesos de colonización, ¿no? No es que vino con ellas y ahí hace esa explicación historicista de cómo incluso los hombres colonizados, por esa pedagogía de la crueldad, empiezan a reproducir frente a los hombres colonizadores el esquema de poder con sus mujeres, ¿no? Bueno, en fin. Aquí desarrolla más concretamente esta idea de la esfera pública y el Estado y la historia de la esfera pública como historia de género, ¿no? Por eso todo es historia de género en ella. Se iguala la esfera pública a la política y se la secuestra a la política en la esfera pública y se deja afuera a las mujeres, el ADN masculino del Estado y esta idea de lo doméstico y la comunalidad como algo que debemos desarrollar. El cuarto capítulo es sobre la colonialidad y el patriarcado y bueno, creo que es más, más desarrollo sobre los temas que había ya desarrollado antes, la idea de masculinidad. Bueno, el quinto capítulo, Femigenocidio como crimen en el Foro Internacional de los Derechos Humanos, esta idea de la lucha por la inscripción narrativa, en la narrativa jurídica de ciertos tópicos como el aborto o los femicidios, en fin. Y bueno, el capítulo 6, que son una historización del género y las 5 formas en que diverge del feminismo tradicional. Y bueno, y por último la entrevista, que es bueno, más o menos esto lo que quería presentar como ideas que me parecían muy sugerentes y muy polémicas de su libro para un grupo que sé que están discutiendo básicamente el discurso decolonial desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, Rita en algún momento se mete con pensadores muy importantes del pensamiento decolonial, creando, bueno, alianzas, pero también diferencias, ¿no? con ellos, ¿no? Y esto es lo que, bueno, tenía preparado para comenzar. Después tengo más notas, pero creo que hablé demasiado, así que podemos comenzar una discusión, si les parece.
Muchísimas gracias, Graciela, de verdad me parece fantástico y yo creo que aún la gente que no haya leído el texto tiene una vista general de los argumentos más importantes de ese libro ahora y me parece buenísimo, de verdad. Y, pero como dijiste que ya hemos entrado en discusión, lo que pasa es que esto nada más es la tercera sesión de este grupo y bueno, la tercera sesión oficial. Y en la primera discutimos el Caribe con MCCR, CCA. Ujú, En la segunda estuvimos ya más bien con así que tuvimos como un empiezo muy postcolonial, muy tradicional dentro del discurso postcolonial. Y la vez pasada hablamos de Angela Davis y tuvimos más bien, ya tuvimos la interseccionalidad y ese debate sobre cómo podemos pensar la decolonización y el feminismo, pero yo creo que con Rita Segato realmente nos llevas al centro de ese discurso y te lo agradezco muchísimo. A ujú. ver, ahora creo que todos los que no hayan entendido español ya se fueron y ya podemos Mm, seguir tranquilamente en ok, castellano, todo bien. ok, ok. Ok. Lo saco esto ya, entonces. Vale, vale, sí, para que veamos a todos o a todas y a todos que quieran participar en discusión. Ok. Buenísimo. Sí. Mm, Bueno, no sé. Si leyeron y tienen otras ideas sobre el texto o si quieren discutir algo en especial. Yo no sé, buenas tardes, buenas noches, pero no sé si otra persona gustaría hablar antes de mí, tal vez. No, no, Antonio, Sí, adelante. Está bien. No, sí, porque de sí. nuevo es el privilegio del hombre blanco europeo que habla, así que no quiero tampoco esto, ¿no? No, no, Eh, estamos en un ambiente, me parece, muy libre, discutiendo ideas, no importa quién habla. vale. Graciela, muchas gracias por la presentación. Yo, solamente por curiosidad, yo intenté leer un poco un resumen que había visto también sobre un libro. Um, si podrías hablar un poco de los movimientos o cómo ella enfoca o estudia los movimientos de movimientos, no sé, pero al menos las prácticas de resistencia, ¿no? Ujú. De movilización. Bueno, es una gracias por esta pregunta porque es una zona muy conflictiva pensar en el activismo hoy, bueno, mucho más ahora durante la pandemia, ¿no? Pero em, ella ha participado ahora en muchas polémicas, como casi todos los pensadores y pensadoras contemporáneos, ¿no? La última gran polémica fue con Evo Morales, cuando se dio el golpe de Estado en Bolivia, porque, bueno, ella celebró de algún modo que Evo se vaya del poder por muchos dichos muy conflictivos de él, y ahí hubo una polémica muy interesante. Yo creo que ella tiene diferentes formas de intervenir y que piensa en diferentes formas de intervención también, como creo que gran parte de los nuevos feminismos lo hacen en América Latina. Pensar en un trabajo que implica, por ejemplo, la lengua, ¿no? Cómo hablamos y cómo nos expresamos. Ha sido muy resistido el lenguaje inclusivo en español. ¿Por qué vamos a decir eh, les, les ciudadanes en vez de los ciudadanos? Si eso incluye a todo, ¿no? Bueno, no incluye a todo, pero ha sido muy resistido. Entonces, las tácticas pueden ser muchísimas, desde
bueno, todas las movilizaciones que se dan que se han estado dando en América Latina, como mandó Catarina el video de las feministas o las activistas chilenas de El violador eres tú, en fin, una serie de eh, prácticas que tienen que estar constantemente en la calle. Por eso con la pandemia ha sido muy difícil estar en la calle, ocupar ese espacio, discutir básicamente porque no sabemos, creo que no sabemos todavía cuáles son todos los alcances de las cosas que se pueden hacer y que hay que reivindicar. Por ejemplo, toda la discusión del feminismo blanco, de mujeres blancas con las mujeres mapuches, las mujeres guaraníes, indígenas de diferentes etnias, lo que pasa en Centroamérica, que es diferente de lo que pasa en Sudamérica. Entonces, las formas son de un activismo muy asambleístico, diría yo, es decir, de estar, de no formar ningún partido político, de no intervenir mm, con una organización política, sino mantenerse como un movimiento, es decir, como algo, como una forma de intervención política que no se institucionaliza. No somos un partido político, no somos las feministas, somos feministas más LGBTQI, somos feministas más trans, somos culturas originarias. Entonces, es muy difícil una forma de intervención así, y mucha gente dice, desde un punto de vista tradicional, así no van a llegar a ningún lado porque no se alían con los partidos políticos, etc. Pero en gran parte de este feminismo creo que la idea es ocupar la calle, estar en la calle y tener una relación muy de debate permanente. Y bueno, esas serían algunas formas. También, por supuesto, desde el lugar de cada quien, trabajar en discutir estas ideas, ¿no? Pero hay una muy fuerte resistencia a institucionalizarse políticamente. De hecho, todo lo que se organiza en función de los grupos Ni Una Menos en los diferentes países en América Latina se llaman a sí mismos movimientos, ¿no? O sea, es un movimiento social, un movimiento político, un movimiento teórico, que incluye por primera vez, me parece, mujeres académicas, mujeres de la economía popular, trabajadoras y trabajadores sexuales, indígenas, una mezcla que es bastante inédita, ¿no? Es decir, todos aquellos excluidos de justamente esa política tradicional que se quiere eh, cuestionar radicalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esto, como siempre, va a llevar mucho tiempo, pero que esas son las formas, ¿no? Las huelgas de mujeres, por ejemplo, cómo empezó todo este nuevo movimiento de Ni Una Menos también, ¿no? Alrededor de las huelgas de mujeres, que es, bueno, ¿qué pasa si todas las mujeres dejan paran, ¿no? Dejan de trabajar, ¿no? Eh, no es que no van a su trabajo, es que no cuidan a los niños, es que no cuidan a los mayores, es que no cocinan, no limpian la casa, todo eso que no se concebía como trabajo, ¿no? Y toda la esfera del cuidado, como ahora se le dice, tuvimos que buscar un nombre para eso. ¿Qué pasa si nadie hace esos trabajos, ¿no? Entonces, ese tipo de
de activismo, me parece que es el que se está imponiendo y bueno, y que no va a ser definitivo, es decir, no es que, bueno, hacemos esto hoy y lo vamos a hacer por años así para obtener algo, no, es un movimiento muy dinámico, ¿no? No sabemos cómo sigue esto porque, bueno, realmente ahora con la pandemia esto ha modificado mucho las cosas, por lo tanto hay que buscar otras formas de intervención, hubo que buscar otras formas de intervención, pero la gente también sigue saliendo a la calle en América Latina y aquí también en Estados Unidos, o sea, cuando mataron a George Floyd en plena pandemia, la gente joven sobre todo salió a la calle y eran grupos y grupos. Con lo cual, bueno, no sé si contesto la pregunta, pero básicamente son acciones que se van tomando a lo largo del activismo, ¿no? Y que tienen que ver con esto, huelga de mujeres, asambleísmo, ocupación de la calle, pero también, bueno, canciones, performance. Mm. Vale. Ya veo que hay otra pregunta de Ana. Ana, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Gabriela, por la presentación. Siento no tener la cámara puesta, pero hoy es un día un poco raro por aquí. Me ha encantado tu presentación, Gabriela, y en todo Gracias. estoy de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que también yo estoy pensando en el activismo que tenemos que hacer desde las universidades de los Estados Unidos porque enseñemos español de la manera que usted lo está planteando porque yo creo que se nos olvida que hay un activismo que podemos hacer dentro de las aulas y que empieza por dar una clase de español 1-1-1, dando el género y dando el género porque se omite el femenino, se pone amigo guión amiga, no, y vamos a hablar de otras formas también que se están generando en la lengua española de no ser genérico, ¿no? De abrir como otros sujetos dentro de nuestras clases de gramática, porque yo creo que a veces nos olvidamos de que está la investigación, pero también estamos en contacto con seres humanos que van a utilizar la lengua, ¿no? Y todo aquello que no nombramos no existe de alguna manera. Entonces, yo creo que es una manera también de pensar todo lo que podemos hacer desde los ámbitos pequeñitos de nuestras clases. O sea, no sé qué opinión tienes tú de todo esto, de hacer llegar el lenguaje no sexista, inclusivo, pues más abierto a lo mejor a clases de español básicos. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices y de hecho me parece que, bueno, que es lo que debemos hacer y en mis clases yo uso el lenguaje inclusivo, no obligo a los y las estudiantes a hacerlo, pero sí lo uso y por supuesto que muchas veces son, bueno, estudiantes que están aprendiendo la lengua, aunque ya tienen fluidez, pero bueno, agregarle una cosa más, el género, además de los problemas con los verbos y la coordinación plural, singular, o sea, son muchas cosas, pero es algo que a los estudiantes los interpela mucho. No es que dicen, tengo que usar el lenguaje inclusivo. No, al contrario, son muy sensibles y me parece que ellos siendo jóvenes, ellos y ellas siendo jóvenes, están muy receptivos a que nosotros los involucremos en esas discusiones. Como digo, yo no los obligo a usarlo, pero me parece que se sensibilizan inmediatamente, ¿no? Cuando escuchan que no es lo mismo decir los amigos o nuestro grupo de amigos a decir nuestro grupo de amigos y amigas o amigues. Creo que
ellos lo reciben con mucha gratitud porque entienden que ahí hay un problema y que quieren participar de eso. O sea que yo estoy de acuerdo con que desde todos los lugares, o sea, no es que, bueno, hoy voy a una manifestación a la calle, hoy voy a hacer activismo y el resto del tiempo hago otro tipo de vida, ¿no? O sea, si nosotros nosotras estamos atravesados por los problemas que esto implica, entonces los vamos a usar en todos lados, ¿no? No sé, hace unos años, 2 años, era impensable que en ámbitos académicos, en general, en los medios incluso, se usara el lenguaje inclusivo como se usa ahora, ¿no? Es algo que ha capturado, me parece, a los hablantes y las hablantes de la lengua, porque es algo que, como tú dices, bueno, del modo en que nombramos es del modo como nos relacionamos con la realidad, ¿no? Entonces yo estoy muy de acuerdo en que explicarle a los estudiantes y a las estudiantes qué es lo que hay detrás de eso, que es una lucha política también ese uso. Y bueno, y ellas lo entienden perfectamente, ¿no? Me parece que saben. Mm. Sí, es interesante para volver a lo que dijiste sobre Rita Segato. Me quedé pensando porque a veces ella sí tiene una argumentación binaria, ¿no? Por ejemplo, cuando ella dice Mm. lo que vuelve al discurso ese de los años 70 sobre lo privado es político y lo quiere transformar y domesticar la política. Eso sí es como binario, un argumento binario, pero luego dice que tenemos que salir de eso, tenemos que dejar el pensamiento binario y luego en vez de, yo lo veía como si lo visualizamos, que la sociedad no es como binaria. Por eso ya creo que Rita también habla de desigualdades, somos desiguales pero diferentes, ¿no? Porque somos desiguales de diferentes maneras. No es un binarismo igual, no es como una dualidad balanceada, sino que por eso habla de la centralidad del patriarcado y de los márgenes, yo creo, ¿no? Esto yo como lo vi como muy visual, no sé qué les parece a los demás y a las demás. Y eso sobre el lenguaje inclusivo también es una discusión interesantísima porque, y sobre todo en español y en castellano, que es mucho más difícil que en inglés. Exacto. Ujú. Sí, por eso hay bueno, formas de la discusión que están muy ligadas a una lengua, ¿no? Me parece que sí, bueno, la cuestión del binarismo es algo muy, muy difícil de desarmar, por eso me parece que la inclusión de estos otros grupos, que no es mujeres y hombres, sino que son bueno, los grupos la diferencia sexual, la diferencia racial, la diferencia étnica, la diferencia lingüística, que están incorporando otro tipo de problemas que ayudan a disolver el binarismo. La cuestión de lo privado me parece que tiene que ver justamente con esto que las huelgas de mujeres pusieron sobre la mesa, de decir, bueno, eh, lo privado no solo es político, es económico, ¿no? Es lo que sustenta la relación entre los jóvenes y los mayores, entre los mayores y los viejos. Es que si paramos eso, no es solo político, es social, es económico y que está detrás armando
una estructura de poder muy fuerte, ¿no? Son, creo, además, temas que se van rehaciendo y se van recomponiendo. Es decir, me parece que la actitud con que leemos y discutimos estos libros y estas pensadoras no tiene que ser una actitud de que estamos frente a un pensamiento definitivo, ¿no? Estamos frente a un pensamiento que se está desarrollando y que está buscando las mejores maneras de procesar los problemas que social y políticamente y económicamente tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, hay mucho para debatir, hay mucho para criticar en cualquiera de los nuevos libros, pero digamos, cómo hacer productiva la discusión para que nos sirva para avanzar bueno, en espacios más igualitarios, ¿no? De creación de espacios más solidarios. Eh, Hay una discusión interesante que les puedo pasar, te puedo pasar, Catarina, para que Y por favor. compartas con el grupo, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo y decir, bueno, ahora, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos todos las, los? Decimos los con X o con arroba, usamos la E, ¿cómo debemos hablar? Y el artículo muy breve en el que estoy pensando de una escritora que se llama Cecilia Palmeiro, dice, bueno, podemos usar todas las formas al mismo tiempo, no tenemos que imponer una nueva norma, ¿no? Una nueva norma que sea, usamos la E, o usamos la X, o usamos la arroba, o usamos los las. Podemos usar algo, diferentes formas que nos conecten, que pongan en evidencia que ahí hay un problema, ¿no? Que no podemos decir los amigos todo el tiempo. Pero a veces decimos los amigos, no es que tampoco va a haber un policía que diga, dijiste en masculino, ¿no? Sino el uso de algunas formas de ese lenguaje inclusivo ya nos sensibiliza respecto de que, bueno, no hay una sola forma de usar la lengua, no hay una sola forma de incluir a los que no están incluidos, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver con la forma en que este pensamiento se está desarrollando, es decir, no es definitivo, así como no quiere haber una nueva, no se quiere armar un partido político, no se quiere imponer una nueva forma de pensar eh, la lengua o de pensar el binarismo, de pensar el activismo. Yo sé que para mucha gente esta respuesta es, bueno, como insatisfactoria en el sentido de que, bueno, ¿qué hacemos entonces? Pero me parece que es realista también pensar que a través de los cambios que podemos hacer desde nuestros diferentes lugares, también se pueden cambiar cosas y generar por lo menos formas de comunidad y de emancipación que deberían ir haciéndose más fuertes, ¿no? Sí, justamente porque no queremos imponer nuevas normas o no queremos hacer nuevas institucionalizaciones, ¿no? Es que sí, bueno, con Rita Segato, ella lo que quiere realmente es algo que me recordó a lo que dice Lucy Irigaray, que hay que cambiar el discurso realmente, hay que cambiar todo, tiene que ser más dialógico, tiene que ser más abierto. Hay que preguntar a las personas, etcétera, cuáles son sus pronombres preferidos, etcétera, ¿sabes? Yo creo que esto es
es justamente lo interesante en ese debate. Pero bueno, I wanted to say that you can all also ask questions or say or contribute to the discussion in English, and then we can switch back and forth between languages. I don't want this to be a barrier for you to not say anything. Pues, a ver. ¿Les interesó el texto? ¿Les gustó leerlo? Yo tengo una pregunta, pero ¿puedo hacerla ahora? Por favor, Oscar. Bueno, hola a todo el mundo. Muchas gracias, Hola. Graciela. Me parece que sí vimos completamente, no solamente la guerra contra las mujeres, sino como un montón de cosas que Rita trabaja, sino es que casi todas. Y una de ellas que recientemente me pregunté y quería saber si tú podías ayudarme a esclarecer es la siguiente. ¿Tú crees que podemos equiparar o pensar conjuntamente segundo estado junto con lo que en políticas públicas se ha nombrado narcoestado? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que ya, no, ahora, bueno, no estoy segura si es en otro texto que de algún modo habla de esto, precisamente de la idea de narcoestado. Me parece que es un poco más amplia la idea del paraestado, porque, bueno, no hay solamente narcoestados, especialmente en América Latina o en general, ¿no? Sino formas, bueno, que a veces no están solamente atrapadas o capturadas por el narco, aunque o están, porque todo lo está, pero en diferentes grados, pero sí, sería algo como ese estado paralelo que ha creado una alianza con el Estado que no se puede romper, ¿no? Y que tiene que ver, ya, ella lo adjudica en el caso de ella, ¿no? Básicamente a las políticas neoliberales, ¿no? Que han hecho, bueno, la aparición de toda una economía paralela que incluye al narco y en América Latina fundamentalmente, pero que hay otras formas, ¿no? De contrabando que genera en otros países, bueno, una economía paralela, pero ese contrabando, ya sea de cualquier tipo de mercadería, implica que, como es ilegal, tiene que tener también una especie de ejército, de guardia, de seguridad armada, violencia, etcétera. Entonces, diría que sí, mm, es como el narcoestado, pero es más en el sentido de que hay otras variables que también se introducen en diferentes países, pero que crean como esta realidad paralela, ¿no? Que no es visible para todos. O sea, en América Latina hay muchos trabajos sobre la economía informal, ¿no? Todos saben que en tal mercado de la capital de Perú, de Argentina, de México, de Venezuela, Venezuela, de Chile, hay mercados que operan a plena luz del día vendiendo mercadería ilegal, que además es mercadería que en muchos casos proviene de las mismas fábricas, robada, etc., ¿no? Y bueno, sería muy fácil decir, vamos acá y destruimos o secuestramos todo esto. No, nadie lo hace, porque eso forma parte de la economía, aunque sea ilegal, pero esas ideas de legal e ilegal están completamente fuera de lugar en las realidades
los países latinoamericanos en este momento, ¿no? El libro de Verónica Gago que mencioné hace poco es muy interesante en este sentido porque ella analiza uno de estos grandes mercados de mercadería falsa o de contrabando, ¿no? Y bueno, lo que estudia es que en muchos casos, por ejemplo, las camisetas de fútbol, las compañías internacionales que Adidas y todas esas que fabrican las camisetas de fútbol de los equipos nacionales o equipos, bueno, cualquiera, tienen trabajo tercerizado, es decir, mandan a talleres que en muchos casos son clandestinos, o sea, no son legales, mandan a hacer esas camisetas que después las venden a cientos de dólares. Pero a los empleados no les pagan nada, es una miserable, casi una esclavitud en muchos casos, inmigrantes, en fin. Muchos de esos empleados roban parte de lo que hacen y lo venden en el mercado ilegal, pero son las mismas camisetas, o sea, las que si las compras en la tienda legal salen cientos de dólares, en la otra salen mucho menos, pero son ilegales, pero son las mismas, porque las hace la misma gente, ¿no? En los mismos talleres clandestinos. Entonces, ¿cómo hablamos de falso o auténtico e inauténtico, de falso o de imitación? Si es lo mismo, ¿cómo hablamos de legal e ilegal? ¿No? Esto es lo que se pone en juego en muchas de estas prácticas, que esa... Por eso es la presencia del paraestado, de la paraeconomía tan fuerte, me parece, en el pensamiento social y político de estos nuevos feminismos, pero también de las nuevas filosofías políticas. Es decir, ¿cómo vamos a decir, bueno, esto no existe, esto no es legal, entonces no lo considero? Cuando forma parte, mueve una cantidad tan importante de la economía, no lo incluimos, ¿no? Entonces, esas son las realidades, me parece, a las que también tenemos que prestar atención, ¿no? Y creo que estas nuevas formas de ver la política nos ayudan a eso, y en ese sentido es como si verdaderamente el paraestado nos hiciera ver cómo está organizada la realidad, ¿no? Que ya no es, bueno, tenemos el Estado, las instituciones, los partidos políticos, la economía legal, etcétera, y pensamos ahí. No, si no pensamos esos márgenes también, que son, bueno, en los que viven y de los que vive gran parte de la población latinoamericana, nos estamos perdiendo la realidad, ¿no? En un punto. Sí, de hecho, para relacionar lo que decías con lo de que muchas cosas han cambiado o se dejan ver con el virus, con el coronavirus, en el caso de México, el virus no llegó primero por avión, por así decirlo, es decir, por Estados Unidos, sino la primera forma en la que se supo que había contagios fue porque la piratería que llegaba desde China por el Pacífico dejó de entrar y la gente que justamente estaba en primer contacto con esos productos empezó a enfermarse, lo que desencadenó incluso que primero donde se detectara la epidemia como tal fuera dentro de los círculos de cárteles del Pacífico, antes que en los aeropuertos o turistas, etcétera, lo cual refleja muy bien lo que acabas de decir. Muchas gracias. No, al contrario, pero sí, así tenemos ejemplos de qué modo, bueno, si no consideramos cómo se están moviendo las cosas desde hace décadas, no podemos pensar con las categorías tradicionales, ¿no? A mí me gusta citar
una novela, en realidad. Bueno, no es una novela, es como un ensayo ficcional de un escritor argentino que se llama César Aira, eh, y que dice, está explicando por qué él no escribe ciencia ficción, ¿no? Y dice que no, le parece un género sin relevancia, o no sin relevancia, es un género en el que eh, todo va a salir mal, dice él. Porque, por ejemplo, analizando la ciencia ficción primera, la de fines del siglo XIX, eh, a los autores se les podía ocurrir, no sé, imaginar una ciudad del futuro donde todos los edificios fueran altísimos y la gente volara y hiciera cosas que eran imposibles de hacer en el siglo XIX. Entonces la imaginación se podía disparar hacia ese lado. Pero a un escritor de ciencia ficción del siglo XIX no se le iba a ocurrir que una mujer podía salir sola en el futuro, ¿no? O sea, lo que podemos imaginar tiene límites también y está muy condicionada por nuestra relación con el presente. Y yo transferiría esa idea a al pensamiento político, ¿no? De cómo pensamos nosotros nuestro presente, cómo pensamos nuestra realidad, ¿no? Si la pensamos como en el pasado, estamos perdidos, me parece, y perdidas, o sea, tenemos problemas, ¿no? Y me parece que hay que ser muy observadores de cómo se mueve todo ese gran sector de poblaciones que han quedado vulneradas y marginalizadas y que han armado una vida paralela también. No es solamente los grupos armados y los grupos económicos que tienen esta vida paralela, ¿no? Sino que sectores sectores que estaban tradicionalmente marginados también han armado sistemas neoliberales de explotación y con la inmigración eso es muy, muy notable. ¿De qué modo? Bueno, inmigrantes chinos, inmigrantes bolivianos o venezolanos están en estado de esclavitud, en muchos casos en talleres clandestinos, en formas de trabajo muy, muy horribles también aquí en Estados Unidos, los ilegales, ¿no? ¿Cómo pensar una economía como la de Estados Unidos que ya pasó, ¿no? Cuando Trump quiso expulsar al principio de su mandato y lo fue expulsando, pero bueno, digamos, en muchísimos sectores de la economía dijeron, nos quedamos sin trabajadores. O sea, no pueden hacer eso porque este país no funciona, ¿no? De una economía ilegal que también funciona en negro, pero que a su vez es gente que está ilegal, que no tiene papeles, que no tiene contratos de trabajo, pero que paga impuestos. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Si no tenemos en cuenta esto. Entonces, no es solo en narcoestados, sino estados paralelos que justamente el neoliberalismo ha generado, ¿no? Como con la exclusión que ha generado también que se creen estas formas de supervivencia que en muchos casos han reproducido las formas tradicionales de explotación del otro, o sea, y también ha generado, bueno, en esos sectores formas de solidaridad muy fuertes, ¿no? Y sistemas de comunidad, pero ha generado también lo otro. Graciela, hay una pregunta de Amarilis que te pregunta si nos podías compartir el ensayo de César Aira por correo y yo lo comparto con el grupo también. Y Bueno, Lucía esperen que lo también tiene anoto. una pregunta. Si no, te escribiré un correo para que lo... Ok.
Gracias, Graciela, por la presentación. But I will ask my question in English. O en portugués, como quieras. Oh, this will be a mess. I was thinking, I only read the introduction de Rita, and I was thinking, how does she conceive of social change and how important is law as an institution? As we already discussed now, parallel states, and she's very much aware of whatever forms of capitalism. So is she more like, does she have an idea about it, or is she more like, there is no, you know, like no concept how to bring about social change in a society? Bueno, es complicado. Por ahí empiezo por la parte de cómo pensar a partir de la creación de este lenguaje. Ella en uno de los capítulos, bueno, no me acuerdo cuál, habla específicamente de cómo la ley debe tomar cómo los intelectuales y los académicos deberíamos generar las formas de entender estos nuevos cambios y darle nombres, pero darle nombres legales, no solamente, bueno, el uso del lenguaje inclusivo, sino, por ejemplo, crear una palabra como femicidio o feminicidio, que fue también, ¿qué significa esto? Porque, y en ese sentido, esos cambios son cambios que tienen que ver con la ley y con la concepción de los derechos humanos. ¿Qué significa matar a una mujer porque es mujer? ¿Qué significa matar a un travesti porque es travesti? Que estos son otro tipo de crímenes que la ley debe hacerse cargo. Entonces, ahí hay unas ciertas formas de intervención, no diría de ejercer un cambio social, pero sí unas formas de intervenir en la esfera pública que son importantes y que son necesarias y que hay que hacerlas. Sobre las formas de ejercer un cambio social, creo que en parte tiene que ver con ese hacer del activismo contemporáneo, que no hay una forma de intervenir tradicional a través de los partidos, sino básicamente de ponerse en contacto con eso, ejercer, en fin, algo que ella no desarrolla, pero que sería, me parece, su respuesta: ejercer las nuevas formas de comunidad, crear nuevas formas de comunidad, no confiar en el Estado, porque el Estado, ¿qué ha hecho? Ella dice, en América Latina tenemos cada vez más leyes que protegen a las mujeres, pero cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más torturas, pero el Estado, desde el Estado se ha logrado algo, pero eso no cambió la realidad social. Entonces, ¿qué hacemos? El Estado no alcanza, la política tradicional no alcanza para hacer esos cambios. Más leyes de protección a las mujeres, más muertes y más torturas. Entonces, el cambio debería venir por crear nuevos pactos en donde la solidaridad y la comunalidad tomen un protagonismo mayor, ¿no? Esa me parece que sería la respuesta, pero que básicamente es algo que hay que ejercer cada día, no es algo que se pueda, bueno, votamos en estas elecciones, cambia el gobierno y todo va a ir mejor. No, cada día hay que ir avanzando, porque los políticos, los partidos, el Estado, las instituciones
tradicionales no alcanzan, no va por ahí, ¿no? Entonces hay que establecer un activismo permanente. Muchísimas gracias. Y yo creo que ya estamos llegando, tenemos como 3 minutos más si nos quedamos en el marco del tiempo hoy, pero si tienen más preguntas, nos acaba de escribir algo a Cela, pero no hay una pregunta, tal como lo veo. Pero si ustedes tienen más preguntas, ahora sería el momento. Bueno, si no quedamos en contacto también, ¿no? Podemos... Exacto. si después leen el texto y quieren contactarme a través de Catarina, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Me acaba de preguntar María Eugenia si nos podrías compartir tu presentación escrita. Ok. Te lo mando a ti todo. Sí, yo se lo mandaría. Bueno, es una presentación así muy general, ¿no? Pero... Precisa. Sí. Vale. Gracias. Pues a mí me parece fantástico y muy interesante porque cada sesión es diferente y lo que me gusta en ese grupo que armamos es que cada vez se nota qué tan actuales son las ideas que se discuten y qué tan presentes están todas esas preguntas y estos problemas. Así que pues sí, te lo agradecemos muchísimo, Graciela, y espero que hayan aprendido algo y que les haya gustado la lectura del texto. Y sí, y nos vemos en 2 semanas con Walter Miñolo. Bueno, gracias a ti, Catarina, y a todos por Gracias, Catarina.